Aquí la visita a nuestro programa, a Toya, bueno, a Toya Di Perna, vamos a decir, es Toya ya para nosotros aquí en el programa. Después de tanto que la molesté para tener una charla aquí en el estudio, Bueno, finalmente podemos tenerla. Gracias, Toya, por venir aquí, no, ¿eh? gracias a vos por tu insistencia y me alegro que hayamos podido concretar el encuentro. Profesora de educación física, ¿no? Profesora de educación física. Nosotros tenemos una cuestión aquí en la radio que nos gusta transitar, no solamente en la parte formal de, ahí viene Lito a ayudarnos ahí, seguramente técnicamente, que nos viene a ayudar con el tema del sonido, que no es solamente el trabajo que estás realizando ahora puntualmente, sino la historia de cómo llegas a la educación física, ¿no? Ahí va. Hay un recorrido. ¿Cómo empieza ese gusto o placer por la educación física? Bien, yo soy de Junín, provincia de Buenos Ujú. Aires. Desde muy pequeña empecé a jugar al básquet femenino, obviamente. Digo, hago la aclaración porque está el básquet y si no el básquet femenino. Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, En algún eh, momento ya tendrá que nombrarse el básquet. 8, 9 años por ahí. También por una cuestión de que me llevaban y demás, y bueno, me empezaron a gustar mucho los deportes. Y bueno, empecé a tener como, se me despertó, más allá de esto, mi vieja es docente. Ujú. ¿También educación física o No, docente? mi vieja es maestra jardinera, pero es psicóloga también. Mi hermano es profesor de música, bueno, había cuestiones ahí que me llevaron a también en algún punto querer enseñar. Pero bueno, cuando empecé a jugar de muy chica al básquet, después empecé a estar como, acá le llaman como monitora, a acompañar como a las otras edades más chicas, Ujú. en viajes y esas cosas. Bueno, y ahí me empezó a gustar. Y más allá de otras alternativas que había pensado, eh, nada, se me despertó como esas ganas de poder pensar una carrera que tenga que ver con algo que me gusta y que también me sirva como medio o nexo para otras cuestiones que a mí me gusta laburar, como cuestiones sociales y demás. ¿Fue en mismo Junín En que, o Junín, fuiste a provincia de la... Buenos Aires. Mirá, ahí. Ahí jugaba en el club argentino de Junín. Ahí también sentí como mucho sentido de pertenencia, porque es un club de barrio y pude ver desde sus comienzos, desde que empezó nada, el Liga muy abajo hasta que pudo llegar a Liga Nacional. Y todo eso lo transité y siempre digo que a mí puntualmente poder estar en un club, yo sentí como mucha contención y como mucha red amigable, y también me dio como eh, entender otras formas posibles de construir en comunidad, en red y demás. O sea, para mí eso tuvo que ver con algo que en algún punto me marcó para después poder empezar a querer trabajar de otras formas. Está bueno eso que decís porque por ahí el deporte está visto generalmente o en muchos casos también solamente con la estructura deportiva en sí, Ujú. como vaciada de lo que son los vínculos sociales que se construyen y las construcciones colectivas también sociales, etcétera, ¿no? Está bueno todo lo que se puede laburar desde el deporte, Sí, sí, está ¿no? buenísimo. Y no deja de ser otro ámbito educativo no formal. O sea, Tal entonces también cual, está formador. bueno tener como, bueno, cuando sos en la niñez o en la adolescencia, estar, transitar espacios así, habitar, está buenísimo. Y también cuando estás del otro lado, en mi caso como profe, eh, eh, poder tener como otra perspectiva Tal a la cual. hora de laburar. Bueno, así es como me decido irme a estudiar a La A Plata. La Plata. Bueno, me voy a estudiar educación física a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Ujú. Nacional, defensora de la educación pública. Bien ahí. Eh, bueno, y ahí encontré un montón de otras posibilidades laborales o se me despertaron otros eh, ramas de la educación física, laburé bastante en lo social, también por la facultad misma, transité mucho la militancia, pero también trabajé con la diversidad funcional o la discapacidad. Eh, en su momento, ya cuando me estaba por recibir, como siempre me gustó, y cuando me fui a estudiar a La Plata no había básquet femenino, empezamos con un grupo de pibas ¿Empiezan ustedes ahí? empezamos a mover eso, sí. Estaba, pero, viste, como
la Asociación de Básquet Platense lo tenía como alejado, ¿no? En el lado B. Sí, sí, sí. Te diría como en un subsuelo cerrado con candado. Pero estuvo bueno porque nos agrupamos y teníamos el deseo claramente de que renazca el deporte. Porque entrenábamos 11 de la noche en cualquier lugar, a cualquier hora, corríamos en la plaza. Bueno, viste cuando empezás muy, eh, nada, poniendo mucho de nosotras para poder generar ese espacio. Bueno, cuando sigo transitando la carrera me doy cuenta de que el básquet en algún punto siempre marcó mi vida en todo sentido, como te dije anteriormente. Entonces dije, tengo que ser entrenadora de básquet. Qué grande. Y ahí empecé a estudiar en ENEVA, que se estudia en la Escuela de Entrenadores a nivel nacional. Bueno, hice ENEVA 1 y ENEVA 2, ahí hay 3 niveles, depende de lo que vos quieras, con qué quieras trabajar. Y ahí empecé como a motorizar el básquet femenino en algún punto, que para mí también marcó como otro momento de mi vida. Bueno, la verdad que saqué convocatorias y tiré propuestas en diversos lugares. ¿Estás hablando todavía de La Plata? Todo de La Plata. Ok. En su momento pudimos habitar, que estuvo bueno, me dieron como un lugar, pero no era en las mejores condiciones, en la universidad misma. Bueno, ahí me sirvió para convocar y hacerme de bastantes chicas, o sea, había un montón. O sea, cuando se dio la oferta, ahí nos dimos cuenta que había demanda. Y bueno, y como me di cuenta que no eran las mejores condiciones, bueno, busqué, porque en ese momento yo casi lo que hacía era autogestión, personas aliadas que me acompañen en este proyecto. Y bueno, con una mínima cuota lo que hacía era pagar un lugar para poder entrenar y demás. Y a los equipos, porque en su momento tuve 2, los llamaba Fénix. Básicamente por eso, por el resurgir de las cenizas del básquet. Así que bueno, también fue algo muy, o sea, algo que marcó y me parece que a mí me generó como también otro compromiso social con algo que siempre me gustó. Y estuve como en los inicios nuevamente de que vuelva a empezar a estar dentro de la PB. Hoy hay una liga, así que estoy muy contenta por eso. Hay varios clubes que tienen el básquet femenino. Bueno, se ha generado otras cuestiones. Pero bueno, justo ahí es cuando yo decido venir a vivir. Bueno, pero dejaste ahí armada una estructura interesantísima. Sí, está re bueno. Al día de hoy, bueno, sigo ahí acompañando, hablándome con quienes en algún momento me acompañaron en el espacio o mismas jugadoras, y siguiendo lo que se genera y cómo se fue también, se fueron apropiando de espacios. Qué bueno. Y bueno, y ahora también surge con estas cuestiones, digo, ¿no? Yornándome en época. Bueno, empezaron a darse cuenta de los privilegios que tienen tal vez los varones al habitar un club, en los deportes y demás. Y bueno, que de lado que está el básquet como otras disciplinas, ¿sí? Entonces, bueno, se empezaron a juntar, empezaron ya hace un tiempo, a luchar un poco más por esos derechos que no son ni más ni menos que derechos. Derecho nada más, ¿no? Totalmente. Es interesante lo que vas contando en la forma que se van estructurando, que vas desconstruyendo los lugares. En este caso, el deporte y específicamente el básquet. Nombrás ahí el deporte y la cuestión que le haces resaltar no solamente en las palabras, sino en el tono cuando decís básquet femenino, ¿no? También ahí. Falta mucho que... Es uno de los lugares o los ámbitos donde falta mayor desconstrucción el deporte en general, digo, ¿eh? No me refiero al básquet en particular. Lo refiero porque cada vez que tocamos alguna profesión, oficio, o en el caso nuestro de la comunicación también, que son ámbitos que falta de construir mucho, ¿no? No sé cómo se ve en el deporte esto. Sí, es real eso. Y cuando se piensa en el deporte como pensémoslo como competencia o alto rendimiento, es aún peor, ¿viste? Claro. Porque tal vez yo como profe de educación física en otro espacio, o dando clase, o en un club, o en la escuela misma, puedo tener otra perspectiva e ir por otro lugar, ¿no?
pero ya cuando hablamos de algo federado, de competencia y demás, es más complejo. Ujú. Y también los lugares que ocupa la mujer no es el mismo. O sea, eso mismo que pasa en otros ámbitos, como vos decís, también pasa en el deporte. Se empezó a tratar de generar un poco más de equidad, de igualdad, a la hora de, no sé, de reconocimientos o de tener en cuenta que, que también puede haber jugadoras profesionales, pero bueno, eso también tiene su proceso. Eh, También podríamos pensar qué pasa en el deporte y otro tipo de identidades, Ujú. ¿no? Mismo, qué sé yo, personas trans jugando en un equipo, no sé, una persona trans en un equipo de fútbol femenino. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa socialmente? ¿Cómo es aceptado eso? Eh, todos los procesos que tiene que vivir la persona y su entorno, cómo acompañarlo. Bueno, como en otros ámbitos se da, en el deporte también está, y sí, falta un montón. Falta, Lo ¿no? bueno es que hay un montón de cosas que se empezaron como a accionar, o sea, empezó a haber un poco más de acciones concretas, pero a veces, lamentablemente, digo, está bueno por un lado, pero por otro lado, yo en ese sentido soy como un poco más utópica. Digo, bueno, a ver, las mujeres y las disidencias deberían tener los mismos derechos que el resto de las personas, ¿no? Pero a veces las acciones concretas se hacen cuando salta algo que hay que resolver. ¿Se entiende? Sí, No sí, sé, como si te perfectamente. dijera, bueno, ¿qué pasa una persona no binaria cuando tiene que ir a un vestuario a cambiarse porque tiene que hacer un ingreso natatorio? Bueno, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, no estuvo pensado previamente, ¿se Claro, entiende? claro. Entonces, bueno, algunas cosas van ayornándose y otras falta un montón. Creo que tiene que también ser parte de la deconstrucción, pero a nivel social, Ujú. y si bien se entiende que todas las personas tenemos procesos y distintos, también va en cómo vamos transitando la vida, cómo nos interpelamos y demás. Pero bueno, cuando hablamos del Estado, cuando hablamos de instituciones y demás, son garantes de derechos. Entonces Totalmente. deben en algún punto atender a la disidencia, a la diversidad, a las mujeres. Tenés la docencia súper incorporada, como explicás todo perfectamente, ¿no? Bueno, ahí nombraban La Plata, pero hay un momento determinado que venís a trabajar a Esquel. ¿Cómo llega Vine a Esquel. la historia de venir aquí a Esquel a laburar? Bien, después de este recorrido, de laburando allá en La Plata, en otros ámbitos, te había contado, no sé si lo dije, pero que también laburé bastante en lo que es la diversidad funcional o la discapacidad, en escuelas, bueno, en la universidad, estuve trabajando también, y también estuve trabajando como adscripta a cátedras. También tuve un rol como no docente, trabajaba en la Facultad de Psicología. Bueno, como diversidad de cosas dije, ¿Te alcanzaba yo el día? necesito cambiar esto. Dije, yo creo que quiero ir a vivir a la montaña. Qué bueno. Bueno, en ese momento estaba como ese proyecto y me vine para acá, pero así como ¿Pero conocías a Esquel? ¿Tenías algún no dato? conocía. Ah, de así, elegiste Sí, directo. en ese momento estaba en pareja y fue eh, como una decisión conjunta. Pero no conocía, había llegado hasta el Bolsón y me pareció que estaba bueno, que era como otro aire o ver qué pasa en otro lugar. Tener, siempre me gustó, o soy un poco inquieta, en si No se nota viajo, todavía, no se nota. si viajo o voy a un lugar y demás, me encanta como conocer. Entonces dije, es como otra realidad. O sea, salirme un poco, si bien nací en Junín, provincia de Buenos Aires, que ahora es una ciudad mucho más grande, era más como en su momento yo me vine acá, de poder jugar en la calle, de dejar una puerta abierta, la bici Ujú. afuera, bueno, cosas así. Bueno, hoy ya no es lo mismo. Y después de haber estado como en La Plata y mucho yendo y viniendo a Buenos Aires, bueno, dije, ¿qué pasa en otro lugar del país? ¿Entendés? Me quiero ir a conocer y la montaña siempre fue algo que me convocó, porque me encanta hacer actividad física también. Y lo pensé como, bueno, ¿qué pasa? Bueno, al principio, aparte fue como, listo, organicé todo lo que era autogestionado y lo que no lo renuncié.
Y fue como de repente, como vos dijiste, hacer un Wow. montón de cosas, no hacer nada. Así de golpe, Pero ¿no? bueno, me duró poco, porque Sí, no te imagino mucho tiempo sin hacer nada. bueno, empecé como a conocer, a habitar el lugar. Hubo muchas cosas que me generaron intriga, empecé a recorrer. Siempre digo, o sea, llegué en ese momento, llegué en el 2013, hace 9 años que vivo acá. Llegué en el momento de que los trabajos en educación eran escuchando la radio, mirando la tele, leyendo el diario. Otra cosa, de actos públicos de horas y horas allá en La Plata. Bueno, así, armando mi currículum nuevamente, yendo a lugares, bueno, hasta que pude ingresar a la docencia. Y mi primer cargo acá fue el cargo de POT, que no sé si sabes lo que es. Sí, sí, sí. Bien. Tutora de escuela secundaria, en este caso yo estoy en el orientado, pero en ese momento agarré también, viste, cuando digo, bueno, justo me tocó en este espacio que me convoca totalmente, en un vespertino, en el vespertino de 7:13, donde quienes asistían, los estudiantes hablo, eh, con muchos derechos vulnerados, repitencias o abandonos, bueno, lo que a veces queda, no sé, la educación en algún punto, eh, bueno, los va dejando como a un costado, por decirlo de alguna manera, y necesitan otras trayectorias. Y que es sumamente válido eso, porque no todas las personas tenemos las mismas formas de Totalmente. aprender, los mismos procesos y demás. Y a veces se necesitan otras alternativas. Entonces, bueno, esta trayectoria, que en su momento se llamaba TAEG, Trayectoria Alternativa Educativa para Jóvenes, tenía eso un poco, ¿no? De trabajar de manera más personalizada, alojando, con más amorosidad, registrando un poco más, donde la verdad el aprendizaje se daba, pero también porque había otras cuestiones que se daban, ¿no? Como un poco más de registro, un poco más de acompañar a esos estudiantes, que no significa que en otros turnos no se haga, Total, total, pero bueno, entiendo. la vorágine a veces del sistema educativo hace que Ujú. sucedan otras cuestiones y porque a veces en el aula tenemos más menos 30 estudiantes, entonces es complejo, Claro. ¿no? Bueno, ahí empecé por primera vez acá a estar en el sistema educativo. Eh, bueno, me sentí como muy cómoda trabajando ahí. La verdad que nunca había trabajado de eso, pero como te decía al principio, yo creo que cuando transitas algunos lugares, la formación que tenés te sirve como herramienta o medio para otras acciones concretas que vos podés Qué bueno. llevar a cabo, ¿no? Y bueno, empecé trabajando ahí, después agarré horas de profe de educación física, después agarré un cargo en la escuela 713 a la mañana, después también en algún momento estuve eh, trabajando, enseñando básquet con niñeces y adolescencias. Eh, bueno, trabajé por cuestiones de interés. eh, Trabajo la ESI y tengo formación, he estudiado en relación a contenidos puntuales. Y bueno, como te decía, todos los años voy a laburar a La Plata también, que eso también me permite en algún punto seguir como en Totalmente. formación continua, eh, o congresos o capacitaciones, o estar también con otros docentes, colegas en contacto y poder generar y gestar cosas, Qué aunque bueno. estemos a la distancia. Me parece que un poco de eso se trata, ¿no? Cuando tenés ganas de construir otras vías con otras perspectivas, con perspectiva de género, enfoque de derecho. Tratás de como conectar y generar redes, aunque sean en distintos lugares, pero también para, si bien vos tener la posibilidad de garantizar derechos y demás, también sentirte alojada y abrazada en esto que vos querés. Qué bueno. Bueno, estamos conversando con Toya Di Perna, profesora de educación física, que trabaja ya hace mucho tiempo aquí en nuestra ciudad. Y como habrán escuchado todo el tiempo, la defensa de los derechos de las mujeres, diversidades y disidencias también. Y como miembro, no sé si estás en la actualidad en la
Mesa Cordillerana de Diversidad. Estás actualmente, Sí, ¿no? Bueno, si está escuchando Amílcar, ahí le mandamos un abrazo grande, como siempre, laburando a full aquí con nosotros, ¿no? sí. Te pregunto, Como todos les otros sí, compas de la mesa, Zulma, Ingrid, sí, Mariana, obvio, ¿sí? sí, sí, Que sí. bueno, hay varias comisiones. El sábado se hizo el segundo encuentro de comisión de ¿Cómo familia. estuvo? Estuvo muy Muy bueno, bueno. estuvo muy bueno. Se generan momentos muy ricos de intercambio, de apertura. Que eh, fundamental que esté presente la familia, ¿no? ujú, Porque generalmente a veces se tomaba como la individualidad, ¿no? Y ujú, no ver el proceso de construcción colectiva de la ujú. familia. Me parece genial lo que están Sí, haciendo. porque también hablamos un poco de lo que es para otras personas que estuvieron en la charla o que a veces en los encuentros solemos hablar, es que hace tiempos atrás muchas personas trans o gays, lesbianas o no binario, lo que Ujú. sea, cualquier tipo de identidad, no se ha sentido alojada por su propia familia o el entorno más cercano y hoy que una familia quiera acompañar y se pregunte cómo Es y se un acerque a un repaso. espacio, sí, porque eh, otras personas han tenido que huir de su casa porque no Literalmente. era un lugar seguro y que realmente haya personas que de su entorno más cercano quieran acompañar en esa decisión o en lo que le está pasando a esa persona, la verdad que, bueno, habla de que ha habido un cambio que falta seguir construyendo. Por eso la mesa lo que trata de hacer es ver de cómo acompañar, o ya sea con un cambio de DNI, o en estas cuestiones puntuales de cómo acompañar a una familia. Bueno, tratamos de atender o acompañar a la sociedad en relación a algunas inquietudes o necesidades concretas que pueda haber. Acá mandan saludo un tal Claudio Ferrero, tal vez lo conoces. Sí, claro. Nosotros estamos generando documentos acá para ver si lo podemos tener un poco más lejos, pero no lo podemos lograr hace años. Ya está instaurado acá en la Radio Nacional. Le mandamos un abrazo grande Un ahí abrazo grande. Bueno, a- ya que Claudio manda saludos, podemos decir que gracias a mucha apertura o mucha insistencia de mi parte, la escuela hoy también transita de otras formas, todo esto que venimos Muy bueno. hablando. Y bueno, está bueno, hace ya un tiempo que se viene trabajando, más allá de que la es La política de Estado, etcétera, sí, y sí. demás, es una ley. eh, es necesario que esté y no solo porque una o dos o tres personas la lleven adelante y la militen, sino que institucionalmente se transversalice. Y bueno, parte de lo que ha acompañado Claudio es que hoy podamos tener una grupa de ESI en la escuela para buscar formas de ver cómo hacer para que se transversalice la institución. Y acompañar a las personas que están en otros procesos, ya sea docentes o quien sea, bueno, en trabajar constructivamente, colectivamente, para poder garantizarle a los estudiantes esto, ¿no? Que tengan contenidos, porque a su vez hay mucha demanda. Entonces es necesario en algún punto, bueno, dar respuesta a estas demandas o estas necesidades concretas que se generan de parte del estudiantado. Para ir finalizando esta primera visita, porque cometiste el error de venir una vez, así que te vamos a invitar otras veces más. No, no, porque me vuela la cabeza la cantidad de backup y data que vas compartiendo aquí en la radio, ¿no? Tiene que ver con, por ejemplo, cuando hablamos, ¿no?, de diversidad, se centra mucho en la mujer, en las disidencias. Pero hay algo que venimos trabajando hace mucho tiempo aquí que tiene que ver con las nuevas masculinidades. Es Identidades. como que nosotros nos Mi quedamos, amigo Gustavo Pérez. no, ¿viste? Una cuestión es una cuestión de allá, ¿no? Ujú. Creo que es un lugar que hay que empujarlo más, ¿no? Tenemos que empujarlo más a ese lugar, ¿no? Sobre todo Sí, en el mundo del deporte también, en todos los lugares. sí, es para un debate largo, ¿no? Total. No lo vamos a poder resolver si dijiste que queda poco tiempo, pero está bueno que emerjan nuevas masculinidades. También hay nuevas masculinidades, podríamos decir, cuando hay personas transgénero. Ujú, Entonces ahí hay una nueva masculinidad, claro. ¿sí? Me parece que está bueno que se interpelen eh, y que empiecen a repensarse otras formas posibles de... Desde chiques también, ¿no? Digo, Sí, sí, ni hablar. Por eso
vuelvo a decir. Las reuniones familiares esas me parecen genial las que están realizando. Sí, eso por un lado, que se trabaje en la escuela, porque tal vez si en la escuela, si en la casa, perdón, no está, bueno, que haya otro lugar amigable, eh, otras redes amigables, ya sea de salud o otros lugares donde se pueda recurrir, donde esté esa información. Y también la importancia era un poco lo que hablábamos al comienzo, ¿no? La importancia de cuando vos empezás creo que lo fundamental es empezar a interpelarse como persona, ¿no? Entonces, cuando vos hay algunas cuestiones que empezás a repensar, también empieza a cambiar tu perspectiva y cómo vos haces otras intervenciones o qué acciones concretas haces y demás. Porque no es que yo acá ahora hablo así con vos, pero después acá salgo y voy a hacer no sé, una compra y alguien me dice algo y mi perspectiva cambia. No, es como un modo de vida, ¿sí? Entonces, En la yo vida. lo pienso así, ¿no? Como un modo de vida, ese camino de lo que fui construyendo con este recorrido o con mi recorrido personal en cómo yo quiero eh, vivir en un plano personal, como dije recién, pero también cómo quiero habitar otros lugares, cómo quiero laburar, cómo quiero habitar reuniones de amigues, o sea, a un chiste. Bueno, ¿qué hago? ¿Cómo haces para que también sea amoroso, amigable, el che no está bueno? Bueno, y de eso se trata un poco, de ver cómo acompañarse y ver cómo empezar bueno, a interpelar a estas nuevas masculinidades, eh, o a otras identidades, cómo acompañar y cómo hacer un poco más liviano ese recorrido, ¿no? Y un poco más desde acompañamiento amoroso. Totalmente. Toya, para finalizar, una pregunta que tiene que ver con, obviamente estabas hablando de la docencia, ¿no? Pero también estás trabajando de manera particular aquí como profesora de educación física. ¿Qué actividades se está realizando y en qué lugares para aquellos y aquellas que quieran sumarse a las actividades? Bien, aparte de estar en la escuela, Ujú. estoy trabajando en una pileta que queda en Villa Yelén. Eh, También la manera en la que tengo de trabajar ahí es de una manera un poco más integral, más allá de que hay personas que tienen distintas necesidades, que van o por alguna indicación médica o por una necesidad puntual de mejorar su postura, o mejorar su calidad de vida y demás. Bueno, la manera de trabajar ahí que tenemos con otros dos compas es de trabajar como en eso, en pos de mejorar la calidad de vida, pero también aprendemos a nadar, bueno, cómo manejarse en otro medio que no es el que siempre estamos, que es el medio, ¿no? En el Ujú, sí. agua, que, que también me convoca un montón poder acompañarles, porque tengo mucha diversidad, personas adultas que van por primera vez y quiero aprender a nadar, y está buenísimo acompañarles en ese proceso, desde cómo es el ingreso al agua y con todo lo que eso te genera, hasta ir desde hacer 2 metros nadando y decir, lo logré, Qué ¿entendés? Está bueno. buenísimo. Y después hay otras personas que van ya a nadar, a mejorar algunas cuestiones más técnicas, pero bueno, tiene que ver trabajar de una manera más en pos de la mejora de la calidad de vida y de una manera más integral. ¿Y cómo pueden hacer para comunicarse con vos aquellos y aquellas que estén escuchando? Bien, bueno, no sé, por las redes Sí, puede podría ser las ser. redes, celular, lo que quieras. Si no, la pile queda son las cabañas Mapuche, ahí Ajá, hay una ok. pile. eh, sí, o por Se las acercan ahí redes. por las redes sociales, ¿cómo? Sí, ¿Cómo te encuentras? si querés ahora te paso porque ni me acuerdo Ajá, el dale. Instagram, creo que estoy ahí en bajo MBD Perfecto. o como Toya Di Perna en el Facebook. Estoy de perna, Ahí perfecto. va. Y después, bueno, estoy ahí en la mesa. Ujú. Y bueno, también tengo otras cuestiones que son más propias, como sigo estudiando y demás. En su momento cuando yo me vine había colgado mi tesis de licenciatura, porque también estaba estudiando la licenciatura en educación física ¿De qué es la tesis? ¿Sobre qué? sobre deporte y género, Mirá qué pero bien bueno. centrado en el básquet. En la ciudad de La Plata, en su momento, tiene que ver con un poco de historia y todo lo que te conté al comienzo. Bueno, la retomé y la quise terminar,
Así que, bueno, entre todo un poco lo que hago, también le dedico un poco a seguir formándome, más allá de que también hago actividades, ¿no? Para poder también, eh, nada, bueno, no me sale la palabra, que cambie mi energía, Ujú. eh, necesito la actividad Totalmente, física yo, lo totalmente, necesito. totalmente. Te agradezco un montón la visita, No, porque por siempre favor, a decimos vos. que este programa tiene un concepto visual también, no solamente radial, y creo que la presencialidad permite otro tipo de charlas más allá de la telefónica, ¿no? Sí, Muchísimas gracias, de verdad, y te vamos a no, estar gracias a molestando en vos. otra oportunidad. Sí, no es molesto. Te agradezco un montón. Toya Di Perna, que yo calculo que si miramos el almanaque debe tener 26 horas al día cada día de ella y la semana debe tener 8 o 9 días seguramente con todas las pilas que tiene, ¿eh? Un lujo que contemos como vecina de aquí de Esquel, ¿eh? Un lujo de verdad. Bueno, gracias, te agradezco un montón. Toya Di Perna estuvo con nosotros aquí en La Aristocracia, Radio Nacional Esquel, la radio pública.